Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Meneses y hoy les hablaré sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Existen diferentes propiedades mecánicas, como la elasticidad, la plasticidad, la dureza, la fragilidad, la fatiga, entre otras, que vamos a ver más adelante. Las propiedades mecánicas de los materiales son aquellas que afectan a la resistencia mecánica y a la capacidad de los materiales cuando se les aplica una fuerza. Es decir, las propiedades mecánicas de los materiales son aquellas que son capaces de resistir y transmitir diferentes fuerzas o cargas que se les apliquen. En la ingeniería civil es muy importante estas propiedades. ¿Por qué? Porque en los materiales que se utilizan en la ingeniería civil deben ser capaces de trabajar bajo diferentes fuerzas o cargas ejercidas. Algunos ejemplos de estos pueden ser puentes, edificios, entre otros. En los puentes se les aplicará cargas cuando pasan camiones o vehículos de carga. Y en los edificios, cuando ocurre un temblor, estas son fuerzas que vienen y afectan a los edificios. Entonces las propiedades mecánicas deben de ser capaces de resistir estas diferentes fuerzas, deformándose y volviendo a su forma original. Ahora les hablaré sobre la elasticidad. La elasticidad es la propiedad mecánica de los materiales que les permite volver a su forma original después de haber sufrido algunas deformaciones o que se les aplicó alguna fuerza. Es una propiedad física y mecánica. También se le conoce como deformación reversible o memoria de forma. Los materiales totalmente elásticos tienen un límite elástico. Si este se sobrepasa, las deformaciones serán irreversibles. Las deformaciones que tengan estos materiales serán proporcional a la fuerza que le apliquemos. Existe la elasticidad lineal y elasticidad no lineal. La lineal es para pequeñas deformaciones, donde va a aplicar la ley de Hooke. Y la no lineal es para grandes deformaciones. Y ahí no aplicaría la ley de Hooke, aplicarían otras ecuaciones. En la ingeniería civil se utiliza para ver cómo un edificio va a fallar y reforzarlo en ese lugar. O en los puentes para ver cuánto peso pueden resistir sin tener deformaciones permanentes. Las unidades en las que se aplica la elasticidad son pascales, newton sobre metro cuadrado o megapascales. Ahora hablaremos sobre la plasticidad. La plasticidad es una propiedad mecánica de los materiales que les permite deformarse y no romperse. Es la propiedad mecánica de los materiales que les permite absorber energía y deformarse antes de romperse. Esta tiene un límite, se llama el límite plástico. Llega hasta un punto. Si se pasa de este punto o este límite plástico, el material tendrá una ruptura. Estas deformaciones se dan bajo fuerzas de tensión. El material mantendrá su forma deformada después de que se le quiten estas fuerzas de tensión. Esta propiedad más que todo está en los materiales dúctiles que sí se pueden deformar. En cambio, los materiales frágiles no tienen deformaciones y se partirán. Algunas características de estos son resistencia a altas temperaturas, resistencia a materiales químicos agresivos, resistencia mecánica, resistencias químicas,
resistencia al desgaste. Aquí no aplicaría la ley de Hooke en la plasticidad. ¿Por qué? Porque la ley de Hooke aplicaría para deformaciones elásticas lineales. Ahora seguiremos con la dureza. La dureza es una propiedad mecánica de los materiales que nos permite saber la resistencia de un material al ser rayado o penetrado por otro. La dureza depende de varios factores como la fragilidad, la ductilidad, la viscosidad, la elasticidad del material. Hay varios tipos de dureza. Dureza al rayado. Esta consiste en coger un material de punta y pasarlo sobre el otro a ver cuánta fuerza se debe aplicar para dañar la película de este. Ahora, dureza a la sangría. La dureza a la sangría consiste en coger un material de punta y aplicar una fuerza constante sobre el otro a ver cuánta fuerza se necesita para que el otro empiece a deformarse. Ahora seguiremos con dureza al rebote. Esta consiste en un martillo de punta, dejarlo caer desde cierta altura y ver cuánta resistencia tiene este material al caer el martillo. Conocer la dureza de los materiales es muy importante para saber su vida útil, para saber cuánto va a durar y también con esta poder fabricar nuevos materiales con vida útil más larga o escoger materiales óptimos para la construcción. El material más fuerte que existe es el diamante, el más duro que existe en la Tierra. Ahora seguiremos con la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material de absorber energía de deformación antes de romperse. Algunas características son: absorbe mucha energía antes de romperse, como decía, resiste golpes sin romperse. La tenacidad de un material se debe al grado de cohesión de sus partículas. Es muy importante, es una de las más importantes al elegir un material para la construcción o para diferentes usos. El cobre es un material muy tenaz. La tenacidad es cuando un material se resiste a ser roto o destruido o a ser aplastado. Los materiales tenaces resisten golpes repentinos, mas no repetitivos. Al ser repetitivos, sí se pueden romper, no tan fácilmente, pero sí se rompen. Las unidades en las que se mide la tenacidad son pascales, megapascales, julios y psi. Ahora hablaremos sobre la fragilidad. La fragilidad es una propiedad mecánica de los materiales que describe la forma en que un material se rompe antes de deformarse, o se agrieta antes de deformarse. Algunas características son: antes de deformarse se vuelve añicos, tiene muy poca plasticidad, tiene muy baja resistencia a impactos o a vibraciones. Estos materiales también pueden ser muy buenos al comprimirse, pero al traccionarse sí se dañan. Se pueden dañar espontáneamente sin previo aviso. Algunos ejemplos de estos materiales son el vidrio, la cerámica, la madera, el hormigón. Estos materiales no son muy buenos absorbiendo energía y por esto se dañan al aplicarle un poco de fuerza.
En el diagrama de deformación de estos se ve que los materiales frágiles es más que todo una línea recta. En cambio, los materiales elásticos son una curva. La capacidad de absorción de energía es el área bajo la curva. Entonces, al ser una línea recta, el diagrama de deformación casi no va a tener área bajo la curva. Y por eso no van a absorber muy buena energía. Se van a dañar muy fácilmente. En la ingeniería civil es muy importante escoger materiales con estas muy buenas características para diferentes tipos de construcciones y eso. Ahora seguiremos con la maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad mecánica y física de los materiales, más que todo de los metales, que les permite ser martillados, enrollados en capas muy delgadas sin romperse. En otras palabras, es la capacidad de los metales de aplicársele fuerzas de deformación y tomar otra forma. Esta es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la cantidad de material que haya, su maleabilidad es la misma. Los materiales maleables son capaces de ser deformados y formar láminas muy delgadas sin romperse. Algunos de los materiales más maleables son el oro y la plata. Los materiales maleables pueden tener muy buena capacidad de absorción de energía y no se van a dañar. Ahora les hablaré sobre la ductilidad. La ductilidad es una propiedad mecánica de los materiales que describe la absorción de energía de deformación antes de romperse. Es una propiedad mecánica muy común en los metales y en las aleaciones metálicas. Como es de los metales tienen la capacidad de deformarse y formar hilos o alambres muy delgados y de diferentes grosores. La ductilidad es una propiedad muy común en los metales. Por eso es que los metales, sus átomos se colocan unos sobre otros y son capaces de moverse para formar estos hilos. Algunas características de los metales dúctiles: son capaces de absorber mucha energía, tienen muy grandes deformaciones. Es lo contrario a la fragilidad. Un material frágil no es capaz de absorber tanta energía y se rompe. Los materiales dúctiles son capaces de formarse en muy grandes cantidades, tienen diagramas de deformación muy grandes. Su diagrama de deformación es una curva. La ductilidad es la capacidad de absorber energía y no romperse, no fracturarse. Algún ensayo para mirar la ductilidad puede ser coger una barra de metal cilíndrica y someterla a tracción. Si ésta se rompe, es un material frágil, pero si ésta se alarga y se forma un cuello, es un material dúctil. De este ensayo podemos obtener el porcentaje de elongación, y este se obtiene con la longitud inicial menos la longitud final sobre la longitud inicial por 100.
Un material dúctil es muy importante escogerlo bien en la construcción, en la ingeniería civil, para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, en un puente debe haber materiales dúctiles que se deformen, pero que tengan buenas deformaciones, pero que no se rompan. Ahora seguiremos con la fatiga. La fatiga es una propiedad mecánica de los materiales que se refiere a la ruptura que tienen estos materiales gracias a cargas repetitivas que se le apliquen o a fuerzas. Esta puede afectar la vida útil de los materiales. Algunas de estas fracturas se pueden hacer gracias a cargas que se apliquen cíclica y repetitivamente. También a pequeñas fracturas microscópicas que con el tiempo se agrandan y se dañan. Se debilita la estructura y al pasar el tiempo se daña, se rompe. Algunas de las consecuencias pueden ser grandes costos en arreglos, pérdida de vidas. Algunos ensayos de fatiga nos permiten conocer la vida útil del material, cómo utilizar su geometría, cómo jugar con su geometría para que sea más óptimo, encontrar una buena vida útil, saber dónde utilizarlos. Esta se mide en Hertz. La fatiga se mide en Hertz y es muy importante para la ingeniería para saber la vida útil de las estructuras y saber cuándo hacerle un mantenimiento preventivo y que no se dañe y haya pérdidas catastróficas como pérdida de vidas humanas. Ahora hablaremos sobre la resistencia al impacto. La resistencia al impacto es una propiedad mecánica de los materiales que se refiere a la absorción de energía sin deformarse o romperse el material. Esto es muy importante al escoger materiales para la construcción. Algunas características nos ayudan a medir la tenacidad de un material, la capacidad de absorción de energía y cómo disipa esa energía. Algún ensayo, esto puede ser dejar caer un péndulo con un golpe masivo sobre el material. Alguna importancia de la resistencia al impacto puede ser mirar la capacidad de absorción de energía de impactos repentinos, más no cíclicos, más no repetitivos. Esta se utiliza más que todo en diferentes materiales de protección personal. Algunos factores para tener en cuenta cuando hagamos un ensayo de resistencia al impacto es la temperatura, la velocidad de impacto. Algunos materiales resistentes al impacto puede ser la madera, y esta se mide en julios sobre metros cuadrados o kilojulios sobre metros cuadrados, y es muy importante para la ingeniería para saber escoger materiales óptimos para las diferentes construcciones que vayamos a realizar. En conclusión, podemos decir que es muy importante saber sobre las propiedades mecánicas para saber el comportamiento y rendimiento de los materiales en diversas funciones. Puede ser como la dureza, la tenacidad, la fragilidad. Son algunas de las propiedades mecánicas que debemos saber al escoger algún tipo de material para la construcción, que es lo que nos interesa a nosotros. Las propiedades mecánicas también no son importantes para saber qué tipo de material escoger para que tenga una vida útil nuestra construcción. También nos dio a saber que las propiedades mecánicas se dan gracias a la composición química que estas tienen,
que estos materiales tienen. Entonces, a raíz de esto se dan las propiedades mecánicas. Otra conclusión puede ser que hay materiales que son óptimos para diferentes tipos de cosas. Puede ser la madera para puertas porque nos ayuda a... son fuertes, son duras. Eh, es muy importante. Por eso podemos decir que las propiedades mecánicas de los materiales eh, nos ayudan a nosotros en la construcción. También podemos decir que los diferentes ensayos que hacemos pueden verse afectados por las condiciones en las que estamos, y también de gracias a estos ensayos podemos saber vida útil de un material, qué material utilizar, qué nuevos materiales, eh, qué nuevos materiales crear que sean más óptimos para todo esto. Muchas gracias.